Hoy vamos a hablar del capítulo 3 del libro de Daniel. En el capítulo 3 del libro de Daniel podemos encontrar la historia de Sadrach, Mesach y Abednego siendo lanzados al horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua gigante y le pidió a todas las personas que se inclinaran ante esa estatua. Y el que no lo hiciera pues iba a ser lanzado al horno de fuego. ¿Qué pasó? Que al sonar la lira, el arpa y todos los instrumentos musicales, todos tenían que inclinarse delante de esta estatua. Cuenta la historia en el libro de Daniel que Sadrach, Mesach y Abednego, no cuenta que estuviera en ese lugar Daniel, pero sí cuenta que estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que todos se inclinaron ante esta estatua, excepto ellos. Y entonces esto enfureció mucho al rey Nabucodonosor. Dice que el rey Nabucodonosor mandó a llamar a Sadrach, Mesach y Abednego y le dijo que por qué no se habían inclinado ante esa estatua. Sucede que ellos le dicen que no se iban a inclinar ante esa estatua y dicen: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Bueno, entonces esto dice que enfureció mucho al rey Nabucodonosor y dice que mandó a encender muchísimo más el horno de fuego. Luego de eso lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Dice que los soldados se quemaron, los que iban a lanzarlo. Y cuando ellos ya estaban dentro del horno de fuego, no les pasó absolutamente nada. Dice que se sorprendió totalmente Nabucodonosor porque se encontraba alguien más en medio de ellos. Alguien más en medio del horno de fuego. No habían 3 personas, sino 4. Y algo que me impresiona mucho de esta historia es que, llevándolo como este paralelo a nosotros, a nuestra vida diaria, cuando tenemos que pasar por dificultades, cuando tenemos que ser perseguidos, en medio de todas ellas, Dios está allí ayudándonos. Cuando nosotros somos obedientes a Él, cuando nosotros cumplimos con su voluntad. ¿Por qué? Porque Sadrach, Mesach y Abednego sabían quién era su Dios y no se inclinaron ante otros dioses, sino que sabían que solamente a Dios debían honrar y Dios los ayudó. Dios no los dejó solos pasando por el fuego. Y allí dice que no se consumieron, ni sus ropas, nada les pasó. Después de que sucedió esto en el horno de fuego, Nabucodonosor los mandó a llamar afuera del horno. Ellos salieron ilesos, no les pasó absolutamente nada. Y dice que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Algo que me llama mucho la atención de esta historia es la confianza que tenían Sadrach, Mesach y Abednego en su Dios, porque sabían que Dios los iba a librar de esto. Pero no solamente esa confianza los hacía creer de que eso iba a suceder, de que Dios los iba a librar, sino que también los llevó a obedecerlo. Y el punto que quiero tocar el día de hoy es: ¿realmente confías en Dios al punto de obedecerlo completamente? ¿O hay áreas en tu vida en donde necesitas empezar a obedecer a Dios? Porque cuando nosotros confiamos en Dios, significa que muchas veces tenemos que dejar de hacer cosas que otros sí hacen. Los demás se rendían ante la estatua de Nabucodonosor. Significa que nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios, a lo que dice su palabra, no lo que quieres en tu propio corazón, no lo que quiere tu propio cuerpo. Es lo que Dios demanda de nosotros en su palabra. Pero muchas veces queremos confiar de que Dios va a librar, de que Dios nos va a ayudar, pero no somos obedientes a su voz. Y en este tiempo hemos sido llamados de parte de Dios a ser obedientes a su llamado. Porque sí, Él va a estar con nosotros en medio de la adversidad. Sí, Él va a estar con nosotros en medio de la prueba o del fuego. Pero nosotros tenemos que tener un corazón que confíe plenamente en Dios y que lo obedezca. Porque al final, así como en esta historia, tu fe puede llevarte no solamente a ver milagros de Dios en medio de las adversidades, sino también que otras personas conozcan al Dios en que nosotros creemos, el verdadero Dios. Que las otras personas vean el poder de Dios obrando a favor nuestro. Y así como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que sorprendieron a Nabucodonosor por su fe, por su determinación, que no les importó si tenían que pasar por el fuego, que no les importó entregar su vida. Así nosotros tenemos que despertar como generación, creyendo y confiando en Dios, y no solamente confiando de boca para afuera, sino obedeciéndolo, no obedeciendo a nuestra carne, sino obedeciendo a Dios, obedeciendo su llamado. Este mundo y este sistema va a querer hacernos rendir delante de este sistema.
pero nuestro corazón no tiene que estar guiado por este sistema o por nuestros impulsos humanos, sino que tiene que estar guiado por Dios. Así que te invito a que pongas tu confianza plenamente en Dios para que Él sea el que te dé la fuerza, el que te dé la valentía, para que Él sea el que te ayude aún en medio de las adversidades. Así que antes de terminar este video quiero orar por ti y orar para que pueda el Señor hacernos crecer en confianza en Él y también en obediencia. Padre, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos permitas confiar en ti, Señor, así como lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, que a pesar de que tenían que ser lanzados al horno de fuego, Señor, no les importó porque sabían que tú, Padre, podías librarlo, porque sabían que vale la pena entregar su vida por ti. Hoy te pedimos que nos des esa confianza y esa obediencia, Señor, a ti, Padre. Que no nos rindamos ante el sistema, que no nos rindamos, Señor, ante este mundo, sino que confiemos plenamente en tu voluntad. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz y a conocerte aún en medio de la adversidad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.